Bien, vamos a ver en esta oportunidad fonética y fonología. Eso es un tema de mucho interés para los estudiantes que están cursando Español 1 y en algunas ocasiones también se necesitan ver elementos de fonética y fonología en Español 2. Así que comenzamos de inmediato. A modo de introducción, lo primero que hay que tener claro es que la lingüística se encarga del estudio de la lengua. Cuando llegamos a este punto, se supone que ya tenemos bastante claro los conceptos de lenguaje, habla y lengua. Así que aquí vamos sencillamente a limitarnos a decir que para estudiar la lengua, entonces se acude a la lingüística, que esa es la ciencia que se encarga de todo lo relacionado con los aspectos de una lengua determinada. Hay varias ramas de las que se vale la lingüística para estudiar la lengua. Por ejemplo, lexicología, semántica, sintaxis, morfología, fonética, fonología y muchas otras también. Es bueno que ustedes busquen más adelante de qué se encarga de modo específico cada una de estas ramas o cada una de estas ramas, porque aquí solamente nos vamos a limitar a prestar atención a fonética y fonología, porque es lo que nos ocupa en este momento. Tanto la fonética como la fonología están relacionadas con los sonidos de la lengua, es decir, son esas ramas de la lingüística que tienen que ver con el estudio de los sonidos de una lengua. Pero aunque ambas ramas estudian los sonidos de una lengua, cada una se ocupa de un aspecto diferente. Mire, por ejemplo, la fonética, como ustedes van a comenzar a ver ahí, se encarga del estudio de la producción de los sonidos, así como de su percepción. Es decir, a través de la fonética estudiamos cómo se producen los sonidos, cómo viajan los sonidos y cómo se perciben los sonidos de una lengua. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en la producción de los sonidos de una lengua, cada vez que pronunciamos una de las letras de una palabra y cada vez que alguien percibe eso que pronunciamos y lo interpreta, se dan actos complejos ahí que en la mayoría de los casos no nos damos cuenta porque ocurren casi de modo automático. Para eso entonces en fonética existe fonética articulatoria, que es el estudio del modo en que se producen los sonidos. Fíjense, por eso es articulatoria, la manera en que órganos del cuerpo intervienen para producir uno u otro sonido. Esa tarea compleja de producir sonidos, entonces la vemos a través de fonética articulatoria. Por otro lado, fonética acústica, esta estudia la duración, la intensidad, la altura o la agudeza de los sonidos de la lengua. Es decir, todo lo relacionado con la manera en que se transmiten los sonidos. Por otro lado, está la fonética auditiva, que también se le llama perceptiva, que estudia cómo se perciben los sonidos de la lengua. Entonces, miren, fonética, como ya vimos, que está relacionado con la manera en que los órganos del cuerpo, relacionados con el aparato fonador, producen el sonido, cómo el sonido viaja y cómo lo percibimos. Para eso se necesita fonética articulatoria para estudiar cómo se producen los sonidos, fonética acústica para estudiar cómo viaja el sonido y fonética auditiva o perceptiva para estudiar cómo se recibe el sonido y cómo se interpretan esos sonidos que se producen. Ese es el caso de la fonética. Ahora, en el caso de la fonología es diferente, porque también se ocupa de sonido, pero de otros aspectos distintos a la fonética. Si ustedes se fijan, tanto fonética como fonología comienzan con esa partícula fon, que fon es como fono en griego, que significa sonido. Si ustedes se fijan, fonética, fonología, fonema, esos tres términos comienzan con esa partícula, fon, que es la misma partícula que tienen palabras como teléfono, micrófono, audífono,
porque fonos significa sonido en griego. Así que fonética y fonología ambas tienen que ver con el sonido. Pero como ya vimos, fonética se encarga de estudiar cómo los órganos de nuestro cuerpo relacionados con el aparato fonador producen los sonidos. Estudia también cómo viajan los sonidos y estudia también cómo percibimos esos sonidos. Aquí en fonología es diferente, porque fonología lo que estudia son los aspectos que ya son mentales o que también son abstractos de los sonidos de una lengua. Se encarga también de estudiar elementos como la entonación o el acento en una lengua determinada. Y como se puede ver, se puede evidenciar, se centra específicamente en el fonema. Es decir, mientras la fonética tiene como radio de estudio el sonido per se, entonces fonología tiene como centro de estudio o como objeto básico de estudio el fonema, esa pequeña unidad que vamos a ver en lo adelante. Por otro lado, hay que tener en cuenta primero qué es un fonema. El fonema es la unidad mínima en que pueden dividirse los sonidos de una lengua. Cuando, por ejemplo, pronunciamos una palabra, esa palabra está compuesta por letras. Entonces, esas letras, de ahí es que hablamos de fonemas. Claro, cuando hablamos de fonemas, tenemos que estar bien claro con lo relacionado con las letras, fonemas, vocales y ese tipo de cosas que vamos a aclarar más adelante. Entonces, la palabra fonema significa sonido de la voz en griego. Y por otra parte, hay que saber que existen generalmente dos tipos de fonemas: fonemas vocálicos y fonemas consonánticos. Los fonemas vocálicos son lo que nosotros llamamos vocales, es decir, los sonidos que son referentes a las vocales, que en español son 5. Entonces, los fonemas consonánticos son los sonidos referentes a las consonantes, es decir, las que no son vocales, todas las que quedan en el abecedario después que se sacan las 5 vocales. Eso es fonema y la manera en que se pueden dividir así de manera a grandes rasgos. Ahora, tanto los fonemas vocálicos como los consonánticos tienen características específicas que estudiamos a continuación. Miren, por ejemplo, los fonemas vocálicos pueden, como ya dijimos, son los que se refieren a las vocales. Pero esos fonemas son bastante particulares, porque esos fonemas que se articulan cuando el aire no encuentra obstáculo en su salida de la boca. Si usted pronuncia las vocales, usted verá que ni la lengua ni los dientes en ningún momento determinado crean ningún obstáculo para la salida del sonido. Y entonces por eso esos fonemas vocálicos son especialmente particulares por esa característica que tienen. Ahora, esos fonemas vocálicos también se pueden clasificar tomando en cuenta varios aspectos. Primero, se clasifican tomando en cuenta el lugar de articulación, es decir, la parte de la boca donde se producen esos sonidos. Se clasifican también de acuerdo al modo de articulación, es decir, de acuerdo al nivel de apertura de la boca al pronunciarlos. Para decirlo en términos nuestros, el lugar de articulación tiene que ver con esa parte de la boca en donde se produce el sonido de las vocales, y el modo de articulación tiene que ver con qué tan grande o tan pequeña abrimos la boca al pronunciar las vocales. Ahora miren, los fonemas vocálicos según el punto de articulación, es decir, tomando en cuenta la parte de la boca donde se producen, pueden ser anteriores, o sea, las vocales anteriores, que son E y es también la I. Por otro lado, está una vocal media o central y está también las que son vocales posteriores, que son la O y la U. Si usted se pone a ver
la E y la I, cuando ustedes la pronuncian, ustedes se dan cuenta dónde se producen, por eso se llaman vocales anteriores. La A, ustedes también ven en qué punto de la boca se produce o escuchan, por eso se llama vocal media o central. Y la O y la U también es muy fácil percibir dónde se producen y relacionarlo con el término posteriores. Eso es lo que está relacionado con los fonemas vocálicos clasificados según el punto de articulación, es decir, según la parte de la boca donde se producen las vocales A, E, I, O, U. Por otro lado, los fonemas vocálicos también se pueden clasificar tomando en cuenta el modo de articulación, es decir, el nivel de abertura de la boca al pronunciarlos, es decir, qué tan grande o qué tan ancha o estrecha se puede abrir la boca al pronunciar la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, en ese sentido, la A es una vocal abierta o de máxima abertura, porque al pronunciarla se abre la boca completamente. Entonces, la E y la O son vocales semiabiertas o de abertura media porque la boca no se abre así completamente como la A. Y por otro lado, la I y la U son vocales cerradas o de mínima abertura porque casi no se abre la boca al pronunciarlas. De esa manera se pueden clasificar los fonemas vocálicos según el modo de articulación. Ahora, con los fonemas consonánticos, entonces hay que tomar en cuenta en primer lugar que son los sonidos referentes a las consonantes. Sucede que con estos fonemas el aire sí encuentra un obstáculo al salir de la boca. Recuerde que al pronunciar los fonemas vocálicos, es decir, A, E, I, O, U, el aire no encuentra ningún tipo de obstáculo al salir de la boca. Pero en el caso de los fonemas consonánticos, sí. Y es precisamente esa obstrucción que se produce al salir el aire de la boca la que en cierto modo ayuda a producir esos sonidos y las características que tiene cada uno de esos sonidos. Ahora, hay que tomar en cuenta antes de clasificarlo que mientras los fonemas vocálicos pueden sonar por sí solos, los fonemas consonánticos no. Si usted se fija, la A, la E, la I, la O y la U suenan solos como vocales, pero las consonantes o los fonemas consonánticos necesitan siempre estar acompañados de una vocal para poder sonar. Y aunque usted, por ejemplo, tome la letra F y diga F, realmente usted sabe que cuando esa F está para escribir la palabra familia, si usted quita el resto de la palabra y nada más deja la F, a menos que usted diga F, esa letra sola no puede sonar. Entonces esa es una característica también que tienen los fonemas consonánticos. Es decir, mientras los fonemas vocálicos pueden sonar solos, los fonemas consonánticos no. Necesitan que lo acompañe una vocal para que suene. Ahora, sobre su clasificación, estos se pueden clasificar según el punto de articulación. Se pueden clasificar también según el modo de articulación. Se pueden clasificar también de acuerdo a la acción del velo del paladar. Y se pueden clasificar también tomando en cuenta la intervención de las cuerdas vocales. Eso es la manera en que se pueden clasificar. Ahora, los fonemas consonánticos clasificados según el punto de articulación se refiere a las zonas donde inciden los órganos articulatorios a la hora de producir el sonido. Y de esa manera entonces tenemos fonemas que son bilabiales, es decir, aquellos que se producen porque el aire sale por una pequeña abertura entre los labios. Ese es el caso de la B, de la P y de la M. Si usted mira y los pronuncia frente al espejo, usted verá cómo se ponen los labios para dejar escapar esa pequeña porción de aire
que hace que se produzca ese sonido. Lo mismo pasa también con los que son labiodentales, que aquí lo que sucede es que se colocan los dientes superiores sobre el labio inferior, y entonces nosotros tenemos la F. Por ejemplo, cuando usted pronuncia la palabra familia, usted notará que inmediatamente los dientes superiores se colocan sobre el labio inferior y entonces dejan escapar una pequeña porción de aire, que es lo que hace que se produzca el sonido que llamamos F. Por ejemplo, en familia, farmacia, ferretería, palabras así. Entonces están también interdentales, que son aquellos que se producen cuando la punta de la lengua se coloca entre los dientes superiores e inferiores, que es, por ejemplo, el fonema Z, que usted puede ver cómo se pronuncia cuando usted pronuncia palabras que llevan ese fonema. Está también los que son dentales, que son los que se producen cuando la punta de la lengua toca los bordes de los dientes superiores, que es el caso de la D y de la T. Hay también algunos que son alveolares, que se producen al tocar con la punta de la lengua los alveolos o los alvéolos de los dientes superiores, como es el caso de L, R, R, N y S. Y están también los que se llaman palatales, que es cuando se ahueca levemente la lengua hacia arriba y tocamos con ella el paladar duro, que se da en el caso de la N también. Y está también los casos que son velares, cuando la lengua se retrasa hacia el paladar blando, que en ese caso hablamos de G, K y X. De esa manera, como ustedes pueden ver, se pueden clasificar los fonemas consonánticos tomando en cuenta el punto de articulación, es decir, aquellas zonas donde inciden los órganos que producen cada uno de esos sonidos. Por otro lado, los fonemas consonánticos clasificados según el modo de articulación, es decir, tomando en cuenta la mayor o menor abertura de los órganos articulatorios, podemos entonces en ese caso hablar de oclusivos, que se dan cuando hay un cierre total en la cavidad bucal, como esos que ustedes ven ahí, P, T, K, P, D, G. De la misma manera hay fricativos, que son cuando se estrechan los órganos articulatorios, pero no se impide la salida del aire, como los que ustedes ven ahí. Y están también los africados, que se dan porque primero ocurre un cierre y después cierta fricación para que se pueda producir el sonido. Y están también nasales, que se producen cuando se cierra la cavidad bucal y el aire pasa por las fosas nasales. Y están también lo que se llaman líquidos laterales, que es cuando el aire sale por los dos lados de la lengua, como los que ustedes ven ahí. Y están también los líquidos vibrantes, cuando ocurre un roce del aire del ápice de la lengua contra los alvéolos. Le falta una tilde a esa palabra ahí, como es el caso de la R, que puede ser una vibración simple si es una sola R, o puede ser una vibración múltiple si es, como le llamamos, un sonido fuerte de una doble R, como pasa en el caso del español. También los fonemas consonánticos clasificados según la acción del velo del paladar, es decir, tomando en cuenta que el velo del paladar se une o no a la pared faríngea. Ahí tenemos entonces los que son orales, que es cuando el velo del paladar se une a la pared faríngea y el aire sale por la cavidad bucal, como esos que ustedes ven ahí. Y están los nasales, que es cuando el velo del paladar baja y cierra la salida del aire por la boca, dejando que entonces este salga por la nariz. Fíjense, en ese caso son orales y nasales. Hay fonemas consonánticos también que se clasifican tomando en cuenta la intervención de las cuerdas vocales, es decir, si éstas vibran o no. En ese caso hay algunos que son sordos,
que son los que se producen cuando las cuerdas vocales no vibran, y otros que son sonoros cuando las cuerdas vocales sí vibran, como ustedes ven ahí. Dicho todo esto, entonces hay que aprender a ver lo que son fonemas y alófonos. Alófonos son las distintas maneras en que suena un fonema dependiendo del lugar donde se encuentre en una palabra. Es decir, fonema es la letra y alófono es las distintas formas, o se refiere a las distintas formas en que el mismo fonema puede sonar, tomando en cuenta la clasificación que vimos anteriormente. Por ejemplo, la N es un fonema, pero es dental como alófono en palabras como antorcha y a la vez es alveolar en palabras como nadar, porque recuérdense que se trata de un fonema que es la N, pero alófonos son dos que se dan. De hecho, la N no solamente son dos que tiene, son tres. Lo que pasa es que aquí hay uno que se escapó, nada más tenemos dos alófonos que se dan con la letra N. Pero eso no pasa solamente con la letra N, pasa con la mayoría de los fonemas que se pueden pronunciar dependiendo del lugar en donde se encuentren de más de una manera, y eso es a lo que le llamamos alófonos. Por otro lado, entonces, que eso faltó aquí en esta diapositiva, que son grafemas. Grafemas son más bien las distintas maneras en que se puede escribir un sonido. Por eso hay que aprender a hacer la diferencia entre fonema, alófono y grafema. Y es muy fácil hacer esa diferencia. Fonema ya dijimos lo que es. Alófono tiene que ver con la manera en que suena o las maneras en que puede sonar un solo fonema dependiendo del lugar en que se encuentre. Y grafema tiene que ver con la manera de escribir distintos sonidos. Por eso es grafema, porque grafos se refiere a escritura. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Más adelante aclararemos mucho más sobre este tema. Muchísimas gracias. Suscríbase al canal, deje siempre un like, comente, sea elogiando o criticando lo que estamos haciendo, compártalo y de esa manera usted contribuye. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.